aquellos que están por internet, busque su familia, llame al vecino, porque la información que va a recibir hoy lo va a empoderar para un conocimiento y una identidad de poder y autoridad superior a lo que usted ha tenido hasta ahora. Así que la idea de estos estudios es que usted se empodere a través del conocimiento y el conocimiento de la palabra de Dios lo haga libre. Esa es la idea de esto. Permítame cambiar de mascarilla, ahora un poquito más cómoda. Y ahora se oye mejor, ¿verdad que sí? El tema de esta noche es un tema que verdaderamente la iglesia tiene que discutirlo. ¿Para qué? Para que su congregación se empodere en el conocimiento de lo que es el valor de la sangre de Cristo. Y de entrada yo quiero dejarle establecido bien claro que la idea de este poder de Cristo y el conocimiento de la sangre es para que usted sea transformado en su ser interior. O sea, estamos hablando de que esta información que usted va a recibir y que está abierto a discusión, tanto los que están por internet como los que estamos aquí vía local, podamos discutir esto ampliamente. Tenemos aquí a Luis Aler, miembro también de la congregación, que tiene un vasto conocimiento de esto. Así que queremos escuchar, porque el enriquecimiento de esta escuela tipo Gamaliel nos ayuda a crecer a todos. O sea, esto no es un monólogo, sino es un diálogo. Y es importante que usted entienda esto, porque somos enriquecidos si en el diálogo usamos el mismo texto. Y el Espíritu de Dios trae conocimiento y le añade conocimiento cuando todo simétricamente alineado a la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos dan mayor conocimiento. Así que aquellos que están por internet, pastores, ustedes pueden también escribir y serán bienvenidos sus aportaciones y sus preguntas. Quiero que le demos importancia y quiero orar antes de empezar para que esto surja el efecto que Cristo ha deseado, para lo cual ha enviado esta palabra sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos podemos reunir en tu santo y bendito nombre, y te pedimos, Señor, que seas tú, a través del Espíritu Santo en nosotros, revelándonos, Señor, añadiéndonos el conocimiento para reconocer cada vez mejor y claramente el valor de la sangre de Cristo para nuestra vida, el significado, el uso, el poder, la autoridad y el propósito por el cual tú lo destinaste y lo creaste desde antes de la fundación del mundo, porque eso estaba ya en la agenda tuya, porque para ti, Señor, todo es conocido. Tú eres omnisciente, omnisapiente y omnipresente siempre, y a ti damos la gloria y la honra siempre, porque a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, siéntense. Voy a ir despacio, no tengo prisa. Si esto nos coge 2 sábados, pues lo que sea necesario. Digo, los martes, perdóname. Los martes, voy muy rápido, ¿eh? Bien, vamos a empezar por desmenuzar Hebreos 9:12. Yo creo que los muchachos se lo tienen en la pantalla ahí. Para poder entender, perdóname un segundito que yo no soy muy cibernético aquí. Acá. Hebreos 9:12. Dice lo siguiente, usted puede buscarlo allá en su Biblia, aquellos que están por internet, y si no, márquelo, haga un listado de todos estos versículos y después usted lo va a estudiar y va a encontrar mayor enriquecimiento del que va a recibir en este mismo momento, porque usted sabe que cuando usted lee una palabra y la vuelve y la lee y la vuelve y la lee, hay mayor conocimiento porque el Espíritu nos va enseñando cada vez más. Dice lo siguiente, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjese que nos está diciendo que hay algo establecido superior a lo que Dios había dado para el pueblo hebreo.
¿Por qué? Porque dice que los machos cabríos ni becerros no eran suficientes para expiar el pecado del hombre. Quiere decir que la obra original no estaba en la perfección para lo cual Él diseñó al hombre. Y da claro, déjame el versículo puesto ahí, por favor. Y va claramente diciéndolo cuando Él te dice, de machos cabríos ni de becerro. Entonces dice, sino por su propia sangre entró, y ahí cuando dice, sino que entró por su propia sangre, está hablando del Jesús que todavía no está escrito su nombre ahí. Pero que es importante entender que ya está escrito en el versículo original. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a causa de la sangre de Cristo, no de machos cabríos ni de becerros, sino de la de Cristo, entró para siempre al lugar santísimo. Quiere decir que esto significa que originalmente cuando la sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario, el velo se rasgó para permitir entonces que pudiéramos nosotros como creyentes, creyendo en fe lo que Jesús hizo por nosotros para redimir la humanidad, pudiéramos entrar al lugar santísimo. Porque eso le dio autorización a Dios de poner entonces, al elevar Jesús, ¿verdad? Que era automáticamente todo hombre y todo Dios, elevarse hacia el cielo, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. Ese otro consolador que vino a nosotros fue por causa de ese derramamiento de esa sangre, que entonces se rasga el velo, que solamente podían entrar los sacerdotes nada más para expiar el perdón de los pecados del pueblo. Ya no es necesario, porque nos permite a nosotros, al tener el Espíritu Santo, poder orar y tener comunión directa con nuestro Creador. Que esto es importante que lo entendamos y está todo implícitamente escrito ahí. O sea, que entra de una vez y dice, ¿para cuándo? Siempre en el lugar santísimo. Entonces, esto es importante, la parte que dice al final. Habiendo obtenido eterna redención. La eterna redención quiere decir que el sacrificio del derramamiento de sangre de la cruz del Calvario fue completo perfectamente. Porque dice eterna redención. O sea que después de esto no hay más nada que hacer. Sino es aceptarlo en fe, creerlo y vivir por ella. ¿Qué nos enseña esto? Que el Espíritu Santo guió a Jesús para la cruz del Calvario porque Él rindió y dio su voluntad libremente para que el Espíritu Santo lo pudiera guiar y llevarlo a ¿qué? A poder producir lo que ya Dios quería que se hiciera en virtud de una humanidad que estaba perdida en delitos, pecados y transgresiones para que obtuviera ¿qué? Redención eterna. Si hay alguna duda respecto a esto, no hay problema, podemos parar y contestarla. Pero es importante que entendamos lo mucho que dice ese versículo tan pequeño. Quiere decir que Jesús se ofrece voluntariamente, sin manchas, perfectamente. Por lo tanto, Dios acepta como el sacrificio perfecto el pago integralmente de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ese pago íntegro cubre a nosotros en los tres tiempos, pasado, presente y futuro, aunque Dios trabaja en un tiempo presente. Y esto es importante que lo entendamos, porque no hay pecado que en el pasado Dios no pueda perdonar. No hay delito ni transgresión en el pasado que este sacrificio no pueda quitarlo. Y por lo tanto el hombre tiene la capacidad de arrepentirse para su propia salvación, cuando cree en el acto preciso de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Quiere decir que cuando te dice, habiendo obtenido eterna redención, esto es para todo aquel que cree. No es para algunas personas, sino a todo aquel que cree. Mira, Juan 10, 17 al 18. Pónmelo por ahí, Jan. Juan 10, yo sé que no estaba en el programa, pero ponlo ahí. Mira lo que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en el 18 lo que te dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ese es Jesús hablando.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió ¿de quién? De mi Padre. Y lo ejecuta el Espíritu Santo. Lo van a ver ahorita. Hasta lo dice la palabra, Espíritu Santo. Cuando entendemos esto, vemos que el pago fue integralmente aceptado por Dios Padre como un sacrificio perfecto. Y al ser perfecto, todavía en el momento actual, tiene validez para una humanidad que está perdida en delitos, pecados y transgresiones. Quiere decir que si usted está oyendo esto por internet, sepa usted que no hay pecado que usted no haya cometido, que Jesús no lo pueda perdonar. Porque el precio más alto lo pagó y fue aceptado como perfecto. Quiere decir que si usted se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador, usted tiene la oportunidad de ser salvo. Porque se pagó un precio muy alto por su vida. Por eso Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio al unigénito para el que en todo en él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Ahí está. Fíjese que es importante que usted se sitúe que la mayor parte del mundo se pasa haciendo obras caritativas y de acuerdo a la palabra son obras muertas, porque son aquellas que no están creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esto es una gran parte de la humanidad, se pasa emocionalmente haciendo obras y nunca le preguntan al Espíritu Santo si es que ellos quieren hacer esa obra. Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer el valor intrínseco y extrínseco de esta sangre. Cuando nosotros reconocemos el valor intrínseco y extrínseco de esta sangre, no tenemos problema en rendirnos totalmente a la voluntad del Espíritu Santo. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque muchas de las personas, y eso consecuentemente lo he visto, tienen obras muertas, que son aquellas obras que no creen en la sangre de Cristo. ¿Por qué son obras muertas las que no creen en la sangre de Cristo? Porque no van a obtener salvación y están muertos en el Espíritu. Porque con esto, que acabo de explicar en este versículo nada más, te está diciendo que el que cree en esto tiene el poder redentor de la salvación. Por lo tanto, su espíritu cobra vida. Aquellos que no creen en esto, todas las obras que hagan, por buenas que parezcan, son obras muertas porque están muertos en el espíritu. Si tiene dudas, pregúnteme, hermano. No se quede con dudas de lo que le estamos hablando. Mira Hebreos 15, 9:15. Vamos a verlo. O 14 y 15, ¿lo tienes ahí? 15. Hebreos 9:15, mira lo que te dice ahí. Por cuanto ahí. Así que es por esto, por la sangre derramada, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Un pacto que no existía. Un pacto nuevo, que es el pacto de la sangre de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, te está diciendo que Jesús es el mediador por el nuevo pacto entre Dios y el hombre, para que redima ¿qué? Las transgresiones completas. Por lo tanto, el antiguo pacto quedó sustituido por el nuevo pacto, porque esto es un nuevo y mejor pacto, como dice Pablo. Ahorita lo vamos a ver. Significa algo muy importante que la iglesia tiene que entender, que la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán ahora la promesa de la herencia eterna. No tenían promesa de la herencia eterna, porque la sangre nos reconcilió con Cristo, con Dios. La sangre de Cristo nos reconcilió con Dios. Déjamelo puesto ahí para que ellos lo puedan visualizar. Ahora lo oyen mejor. Vamos a ver. No está ahí. ¿Lo tienen ahí?
al 15 ahí. Ahí te ve ya que por lo tanto es mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre, porque redimió las transgresiones y superó el antiguo pacto original del Antiguo Testamento. O sea que el nuevo pacto de su sangre redime a los creyentes solamente en Cristo y redime también a los del Antiguo Testamento también. Por lo tanto, esto es bien importante porque garantiza la salvación tanto a gentiles como a judíos. Somos nosotros gentiles y a los judíos que acepten el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a ver el 15, ahí está, ¿verdad? Ya tienes el 15 marcado. Ahora bien, ¿por qué esta sangre es tan valiosa? Ya sabemos lo que hace, pero ¿por qué es tan valiosa esta sangre? Vamos a ver Hebreos 10:4. ¿Qué es Hebreos 10:4? Yo sé que quizás no está puesto en la programación, tiene que buscarlo aparte. Buscarlo en su casa, Hebreos 10:4. Pastora, búsquese la Biblia, Hebreos 10:4. Ahí está. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados. ¿Por qué vuelvo a darle esto para atrás? Para que usted sepa por qué Dios en su infinita sabiduría hizo que Jesús pagara precio de sangre. Era exactamente porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados. Porque no era la sangre perfecta. ¿Y qué quiere decir que no era perfecta? Que se utilizaban animales con defectos. Y esos defectos de esos animales significaban físicamente algo que no era deseado por Dios, porque no era lo más perfecto que el Dios Todopoderoso quería para el sacrificio. Entonces Él decidió, y por esto en una ocasión, no está escrito aquí, pero le voy a traer el relato para que usted tenga una idea, la base sustantiva de esto. Jesús coge unas cuerdas a los cambistas y les vira las mesas al revés que estaban en el templo. ¿Por qué hizo eso? Porque le vendían palomas con defecto a un precio caro y se lucraban del sacrificio y no era un sacrificio limpio, puro y perfecto como él quería. Por eso él saca la soga y empieza a fuetearlo y usted ve que las monedas corren por todos lados, dinero sucio obtenido ilegalmente, apropiándose de las cosas incorrectamente. Entonces él decide que pase todo esto para entonces enviar a alguien que estaba dispuesto a pagar el precio perfecto. ¿Y qué lo hizo? Él mismo a través de Jesús. ¿Lo puede ver eso? Eso significa el valor de la sangre de Jesús está por encima de todo. No hay nada más grande que la sangre de Jesús. No existe ni existirá. Esto es importante que lo entendamos para tener la base para entender lo que va a venir subsecuentemente aquí. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Si quieres, olvídate de esto. Yo no lo voy a usar. Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Quiere decir que Dios lo sabía antes de la fundación del mundo, para en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas. Déjamelo ahí, Jan. Esto es muy importante porque elegidos según la presciencia de Dios significa que tú fuiste llamado para lo que Dios quería que tú hicieras. Tú no te llamaste a ti mismo. Él te llamó a ti. Él te seleccionó a ti. Tú no te llamaste. Diferente a las otras religiones. Él te llamó a ti. ¿Y por qué te llamó a ti? Porque tiene una programación perfecta. Y ahí te lo está diciendo. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Me paro aquí. Él te selecciona
te liberta del pecado porque te arrepentiste, te justifica delante del Padre y entonces te rocía con la sangre para ponerte un sello de autoridad y de poder. ¿Se acuerda cuando el viernes pasado le decía, cuando yo veo un endemoniado que está bien endemoniado y de alta jerarquía, yo le digo, mira la sangre de Cristo? Y cuando toco el vientre de esa persona, usted sabe cómo el demonio hace. Ese es el poder y el valor que tiene la sangre. Es lo más poderoso que existe sobre la tierra, hermano. No es que tal vez quizás pueda ser, es lo más grande. ¿Y por qué? Dios lo determinó de esa manera. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, que hemos sido rociados con la sangre y usted se encuentra como débil, usted se encuentra con una potestad grande que es abismal. Cuando se le presenta un tiempo espiritual y usted ve eso, dice, yeah, y es 20 veces el tamaño de uno. Y uno que, no, espérate, es que yo tengo la sangre de Cristo que está rociada sobre mí. Y aunque usted no lo crea, para que usted lo sepa, el enemigo la ve. Y por eso es que él echa para atrás. No se identifica con la cara suya. Ustedes han visto guerra espiritual aquí, que el enemigo me ha preguntado, ¿y tú quién tú eres? Porque no está viendo a mí. Es lo que está viendo el rociamiento, la aspersión de la sangre de Cristo sobre mí. Yo le he preguntado al espiritista, ¿y qué tú ves? Me dice, yo no te puedo identificar, yo veo una bola de fuego, lo que yo veo. Eso es lo que ellos saben explicar. Y ahorita lo puede preguntar que Luis Alel trabajó muchos años con esta cuestión de espiritismo, que puede hablarle con más experiencia de lo que yo le estoy hablando. Porque él fue satanista. Y es importante que nosotros sepamos esto. No se deje amedrentar. No, ya es convertido a Cristo para que salga por internet. Y es del Señor, que lo quede bien claro. Y es miembro de nosotros también. No. Lo traigo porque sé que debe haber muchas experiencias al respecto que nosotros no hayamos tenido. Y tenemos que enriquecernos unos a otros con estas experiencias. Así que cuando yo quiero que usted entienda que cuando usted entra en guerra espiritual, no es su figura, no es su cara, no es su nombre. Es el rociamiento de la sangre de Cristo en la medida que usted la desarrolla en fe, en perseverancia, en limpieza con un estilo de vida correcto, donde usted se ciñe de autoridad siguiendo esta palabra como está escrita. Es importante esto, pero que muy importante. Rociado con la sangre de Jesús. Entonces dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Te dice, pero ¿por qué gracia y paz? Porque el poder de Cristo es tan grande que lo poquito que pueden hacer esos gobernadores, esos principados que están allá arriba en el tercer, que dan las órdenes para que vayan la basura que ellos gobiernan al primer plano, que es el primer cielo de nosotros, es tan insignificante ante el poder de la sangre de Cristo que él dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta y vemos una situación y un problema y no nos damos cuenta del poder que Cristo ha puesto en la iglesia. ¿Por qué usted cree que ahora mismo el Papa dice ahora mismo que quiere escribir una Biblia nueva? Para quitarte ese poder. ¿Por qué usted cree que están haciendo tantos cambios que hasta por internet quieren que no hayan Biblia? Para quitarte ese poder. ¿Sabes por qué? Porque mientras la iglesia esté, el anticristo no se puede manifestar. Y ese poder dado a la iglesia es por la sangre del Cordero inmolado. Por eso es que lo quieren hacer. Ese rociamiento que habla esta palabra nos santifica sobre la base de una obra terminada por completo en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, dice, completado es. Quiere decir que esa expresión marcó lo que Jesús quería hacer perfectamente. ¿Y por qué la marcó perfectamente? Porque el sacrificio de Él fue un cuerpo limpio, puro y sin mancha, inmolado. Significa que en Él no había nada imperfecto. Nada imperfecto. Por eso ese sacrificio perfecto que Él hizo tiene tanto poder y autoridad. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Voy a ver si lo puedes poner un poquito más grande para poderlo leer. Vamos a leerlo, pues. Búsquelo en su hogar, usted que está grabando allá.
Vamos a hablar primero de Pedro 1 y 2 primero y después vamos a hablar 1 y 18 y 21. Se ve que el tema es difícil, por eso hay tantos obstáculos, pero es un tema de autoridad. Lo vamos a dar como quiera. Amén. Ahí está. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Pásame el 19, por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, ya Dios sabía que el primer Adán iba a fallar, pero ya le había preparado el segundo Adán, porque a Dios no lo sorprende nadie. ¿Sabes qué? Cuando usted le va a llamar al orden las tinieblas y usted le revela lo que Dios le dice a usted que tiene que hablar, es porque Dios ya ha escuchado lo que están hablando en el segundo cielo y Él no puede ver a quien Dios envía para investigar lo que Satanás planea. Aleluya. Me pasó con Luis Aler. El domingo, cuando estábamos reprendiendo, llamé al tal Leviatán. Y el espíritu inmundo me dice, ¿cómo tú sabes esto? Es que tú no tienes que saber cómo yo lo sé. Tú sabes que es revelado por Dios, punto, y tú haces caso y te vas. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando? Usted tiene que saber que el enemigo no puede ver lo que Dios hace. Y Dios sabe todo lo que Él hace. Y antes que Él lo venga a ejecutar en la tierra, advierte a su pueblo. ¿Estamos claros entendiendo esto? Y si quiero un ejemplo, le pregunta a Luis Aler, que ahorita yo quiero que él participe. Y Yesenia, que una pregunta, sí, ok, adelante. Una aportación me captaba la atención presciencia y encontré que es un conocimiento anticipado de personas o de circunstancias. Así que en el libro de Primera de Pedro, que es el que usted está discutiendo, pastor, fuimos elegidos de antemano por Dios en santificación en el Espíritu, porque Dios nos habla primeramente en el Espíritu. Y también me venía a mi mente que desde que Él nos vio a nosotros desde que éramos embriones y nos eligió y nos separó para ¿verdad? Un eterno plan. Y cuando dice para obedecer, pues claro, Dios quiere que obedezcamos, pero ¿qué quiere Satanás? Que desobedezcamos. Así que hay una lucha espiritual latente, continua, y me capta la atención también cuando dice ser rociado en tiempo presente, porque el ataque del enemigo es de continuo, así que ese rociado, tiempo presente continuo, está para el beneficio de los que hemos creído en Jesucristo. Ese presente continuo es continuo y le voy a explicar por qué. Porque ahorita lo dije, Él actúa en un tiempo presente, pero a la misma vez cubre los 3 tiempos de nosotros. O sea que el sacrificio es perfecto. ¿Lo entendió? Él está en un tiempo presente, pero cubre el pasado, el presente y el futuro. Y esto es importante que lo entendamos. Lo importante es que usted se arrepienta del pecado y sea limpiado. Cuando usted entiende este proceso, usted no va a tener problema porque entiende que la ofrenda que hizo Jesús es un sacrificio perfecto. Esa es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia es saber anticipadamente lo que va a suceder, pero a la misma vez, para el futuro de nuestro tiempo, que está presente en Él, también está el conocimiento. Entonces, lo traduzco así lo que dicen en el original, es así. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en pasado, presente y futuro, pero realmente no es así. Ese es el tiempo que mide el hombre. Estamos en un tiempo presente para Cristo, porque el rollo fue escrito y comienza un plan perfecto, completo de principio a fin en nosotros. El que atrasa el plan perfecto somos nosotros, porque ya Él lo destinó. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros ahí? O sea que esto no lo quita a nadie. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, te vas a bendecir. El único que puede detener el plan es la persona que va a recibir la bendición. Por Él ya está hecho. Y no hay demonio que lo pueda detener, a menos que la persona le preste más atención a los demonios que a la verdad de Cristo. Por un estilo de vida incorrecto. Es lo único que lo puede atrasar. Pero si sigue correcto y Él lo dijo, va a ser Él. Ya es. Por eso usted dice, no, ya Él lo dijo, ya es. Se acabó.
Tú no lo has visto, pero ya es. Camina hacia eso porque sin duda lo vas a recibir. Carmen. Yo quiero aclarar mi duda. En Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No te oigo bien. Vos te pones el micrófono por debajo. Ahí. En Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí no dice que Abel lo sacrificó ni derramó la sangre de la oveja. Yo entonces me pregunto si en el principio realmente Dios pidió que se derramara sangre cuando se le hacía una ofrenda, porque aquí no lo dice. ¿Qué es lo que tú entiendes que no dice ahí? O sea, Abel ofrendó la oveja, el cordero, pero no dice que derramó la sangre del cordero ni que sacrificó al cordero, simplemente lo ofreció como ofrenda a Dios y Dios vio que era bueno, contrario a la ofrenda de Caín. Y eso fue lo que no te lo dice ahí, pero cuando lees el relato de Abraham vas a entender que esa era parte del sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿se entiende más o menos que desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis. Desde el Génesis. Hasta Apocalipsis. Hasta que vino Cristo, pasaron más o menos 4,000 años. Según no tengo más o menos más entendido. O menos pudiera decirse que sí, no lo podemos con exactitud. Y entonces 2,000 desde Cristo para acá. Sí. Que son 6,000 más o menos. Entonces, la pregunta que me hago es, si realmente Jesucristo no estaba de acuerdo con que se derramara sangre de animales, porque no era simplemente agradable ni tampoco perfecta a Dios, ¿por qué lo vinieron haciendo por 4,000 años? Ok. Sí, okay. O sea, si realmente déjame explicarte Dios algo que tienes que se derramara esa sangre pregunta, de animales. No, lo que pasa es que los procesos que Dios ha destinado para el hombre tienen que tener un cumplimiento profético escrito en su palabra. Y las cosas tienen que acontecer para aprender de las experiencias y la madurez de los pueblos en los tiempos y la consagración hacia una búsqueda perfecta. Quiere decir que todo esto tenía que pasar para que el hombre entendiera que la perfección está puesta en el seguimiento de lo establecido en la palabra de Dios. Bueno, entonces entonces no sé. es lo que está mostrando con esto es lo que Yesenia llama tipo y figura. Tipo y figura es una similitud de que la sangre el derramamiento de la sangre es lo único que él va a aceptar para la redención de los pecados. Hasta ahí. Pero no, o sea, después tendré que buscar en la Biblia en donde da el mandato Dios de que hay que matar un animal, derramar su sangre para perdonar los pecados del ser humano, cuando que Jesús no lo veía así. Pero ya estamos viviendo una época adámica ya, ¿verdad? Y esa época tenía ese sacrificio marcado escatológicamente para esos tiempos. Después de eso, entonces vino Jesús mucho tiempo después para que entonces el hombre buscara la perfección de un sacrificio a través de Jesús. O sea que esto es una enseñanza del pasado en búsqueda hacia algo nuevo en la perfección. ¿Me explico? Uno empieza con los rudimentos hasta que llega a la perfección máxima. En ese momento, el rudimento era lo que él estaba haciendo. De alguna manera, él sabía que tenía que derramar la sangre y Caín no lo hizo de la manera correcta. Por eso la ofrenda no era agradable ante Dios. Y cuando Dios mira a Caín, lo verá con el semblante decaído. Bueno, ¿por qué está? Espérate, déjame explicarte. Esto tiene una explicación grande. Estoy acortándola toda para que la entendamos toda, para este beneficio de todos. ¿Cuál es la idea? La idea era lo que presente ahora mismo de las obras, lo que hablé en presente de las obras muertas. Que la ofrenda tenía que ser agradable porque tenía que ser conforme a como Dios quería que se hiciera. Él la hizo
conforme a como Dios quería y causó envidia de su hermano, y su hermano Abel Caín terminó matando a Abel. Eso es un rudimento de tipología de Cristo. Escatológicamente se llama tipo y figura de lo que es Cristo. O sea, es un sacrificio representativo, pero incompleto e imperfecto con referencia a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, claro. Pero entonces, o sea, porque Caín no ofreció animales, sino ofrenda de vegetales, de huerto, de vegetales, de legumbres. Pero lo que yo después me pondré a buscar es en ¿Por qué las legumbres no sirvieron? ¿Por qué las legumbres no sirvieron? ¿Qué? Esto es interesante. Porque era sangre. No tenían sangre. Y era sangre lo que había que sacrificar. Bueno, no sé porque ahí no lo dice. No, yo te lo estoy diciendo, pero tienes que leer la Biblia completa. Dice, y ahí te lo voy a explicar. Que Caín trajo el del fruto de la tierra, una ofrenda, porque eso era lo que él tenía, porque él era labrador. O sea, claro, no tenía animal. Pero eso no quiere decir que no tenía acceso a otras cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía como Dios quería. Bueno, yo entendí aquí que era que cada cual ofreció lo que tenía. No es así. Como Dios si quiere. cada cual ofrece lo que tenía, no van a ofrecer cosas limpias a Dios y perfectas. Entonces no es tipología. Bueno, yo después buscaré, esta es mi asignación, en qué sitio de la Biblia Dios da el mandato de que tiene que matarse el animal. Ahí mismo en el relato, si lees el capítulo completo, te lo dice. Ok. Sí, ahí está. Dios le bendiga, iglesia. Abundando, ¿verdad?, la pregunta de la hermana. Sí. Primeramente, Jehová mató animales para hacer las pieles, para cubrir a Adán y Eva. Ese fue el primer derramamiento de sangre. Ese fue el primer de los animales. sacrificio. Que ese fue lo que dijo la pastora, que fue Sí. el primer sacrificio. Luego en Génesis capítulo 8, verso 20, Ajá. dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero en Levítico, en el libro de Levítico, en capítulo 1, libro de Levítico, Ajá. verso 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado en expiación suya. Entonces degollará. Pues aquí se ve en el Levítico capítulo 1, verso 1 en adelante, el mandato de Dios después de la creación del tabernáculo. ¿Verdad? Las instrucciones de cómo él quería que se presentaran los animales para expiación de pecado. Porque la sangre de los animales, que quería decir eso ahorita, cubría el pecado del hombre, pero la sangre de Cristo quita el pecado del hombre. Ajá. Eso dice la palabra, amén. Amén. Y es interesante también que en Duraba ese un año relato nada más. tú ves que Dios acepta el sacrificio de ese animalito perfecto, pero dice algo interesante que nunca le dan la atención, que puso la mano sobre la cabeza. Eso es transferencia de espíritu. Por eso yo le digo a ustedes que cuando van a un sitio que yo no conozco, no se dejen poner las manos. ¿Me entendió ahora por qué? No crean que esos pastores maniáticos. Luis Ale lo sabe, pero yo sé que ustedes, muchos se lo cuestionan y dicen, ¿pero por qué es eso? Transferencia de espíritu. Si la persona que ora por usted no está bien, le va a transferir algo que no es de Cristo. Ahí usted ve el primer ejemplo. ¿Estamos claros ahí? Estamos todo el mundo claro, ¿verdad? No hay pregunta. Pues vamos para allá. Vamos a hablar de Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiere decir que ahora la separación que antes se mantenía entre Dios y el hombre hace que nosotros podamos estar cerca de Cristo, porque la sangre de Cristo, y esto es importante, unifica al pueblo. Tiene el poder unificador, porque tiene la potencia de la salvación en poder y autoridad. Es una función dinámica y activa, que está todo el mundo
pendiente a eso, pues mira, ¿sabes qué? Está puesta ya en mí, porque esa sangre sigue vigente y esa sangre no caduca. Está vigente, está actualizada, tiene el poder y la autoridad continua en mi vida. Si nosotros valorizamos lo que significa esto, vivimos en la santidad correcta, no nos buscamos contaminar y si cometemos un error, nos arrepentimos y retomamos la autoridad otra vez. ¿Sabe por qué puede hacer eso? Por la sangre de Cristo. Si no estuviera la sangre de Cristo, no podía acercarse directamente para hablar con el Padre a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Esto es bien importante que lo entendamos porque la gente comete el pecado, no se arrepiente porque ¿para qué? Para volver a lo mismo y lo mismo, porque no hacen los ajustes necesarios para no caer en el mismo pecado otra vez. Y esto es bien importante porque la gente cae en el mismo pecado porque se cree que esto es en la fuerza de la carne, del intelecto. Y usted no puede pelear esto con la carne y el intelecto porque lo van a vencer y lo van a derrotar. Yo les conté la última vez cómo yo rompí con el alcoholismo finalmente. Y le dije, si yo vuelvo a hacer esto, que me sepa excremento la cerveza y no pueda tomar el trago de whisky. Y así mismo Dios lo hizo. Eso me selló para siempre, que era un trauma en la cabeza, que entonces yo lo veía de lejos y me daba repulsión. ¿Por qué yo tuve que pedirlo así? Porque estaba siendo derrotado una y otra vez. Y así es todo el mundo, casi todo el mundo. ¿Pero por qué? Yo reconocí que no podía en mi fuerza vencer esto. Entonces yo decidí que lo hiciera Él, pero entregué toda mi fuerza a Él. Y Él lo hizo. Esto es importante porque cuando usted tiene un vicio, sea pornografía, sea lo que sea, usted en la carne no lo va a poder vencer, pero en el espíritu sí, y la carne se somete al espíritu. Esto es importante. ¿Y por qué eso va a ocurrir así? Por el poder de la sangre del Cordero que está sobre usted. Esto es importante. Mira, 2 Corintios 5:9 es una buena referencia. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. No al hombre, a Dios. Porque cuando le somos agradables a Dios, el poder de Dios se mantiene vigente en nosotros. Tenemos el discernimiento de espíritu y mantenemos la santificación viva. Por esto es importante que no nos llenemos de porquería del internet, que no nos llenemos de leyendo basura de artículos, sino que nos llenemos de cosas edificantes, buenas y agradables a Dios. Porque eso honra a Dios y mantiene la integridad de la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y es muy importante que lo mantengamos presente. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradable. Dios está presente siempre, Dios lo ve todo, para Él no hay engaño. Si usted comete un error, Dios lo sabe. Si usted está pensando algo mal, Dios lo sabe. Si usted dijo una palabra calladita que nadie escuchó, Dios lo sabe. Por esto es importante que usted sea íntegro completamente y transparente delante de Dios. Yesenia. Y para hacerle agradable a Dios hay que hacer sacrificios también. Completamente. Como Él le agrada. Completamente. Si nosotros no vivimos en obediencia a la palabra de Dios, entonces en vano es lo que tratamos de llevar. Usted puede decir ser cristiano y por allá estarse besuqueando con alguien o saliendo escondida de su esposa y usted cree que nadie lo sabe, Dios lo está mirando. Usted mismo no es una ofrenda agradable a Dios. Es desagradable. Y sus vestiduras almáticas se van a ensuciar. De tal manera que si usted no se arrepiente y corrige ese pecado, eso puede ser la intervención para que usted no adquiera la salvación. Lo está diciendo ahí. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Es importante que entendamos esto. Vamos a ir a Apocalipsis 12:11, que nos habla la importancia de esta sangre, cómo nos ve para el final de los días que estamos próximos a vivir. Dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto es importante porque somos más que vencedores. Eso se refiere a la iglesia neotestamentaria
que nace de 1948 en adelante en la iglesia de Filadelfia. Y digo que cobra vigencia porque pudiera estar presente antes sobre la faz de la tierra, pero cobra vigencia de ahí en adelante porque es la iglesia neotestamentaria por ser que se hace el cumplimiento vigente y de vida de esta palabra hasta los tiempos finales que ya estamos viviendo ya. Quiere decir que cuando usted estudia Apocalipsis, que el domingo vamos a tocar estos temas, usted va a ver que a medida que transcurren los tiempos, el velo del entendimiento va a ser rasgado y usted va a entender cosas que no había entendido y ver cosas que realmente no le daban sentido a usted, ahora cobran sentido y dirección para cumplir un propósito. Y esto es importante porque estamos en esos tiempos donde el velo empezó a descorrerse. Va a haber el sábado, el domingo vamos a estar hablando de eso, de los primeros caballos, los jinetes del Apocalipsis, que yo no entendía por muchos años. Yo me los sabía de memoria, pero no los entendía. Y ahora los puedo entender con nombre y apellido, lo estamos viviendo. ¿Por qué se salió en este momento? Porque ahora es que el velo se descorre para el cumplimiento de los tiempos. Pero ¿quién determina el cumplimiento de los tiempos? Los acontecimientos que Dios permite para que usted y yo como creyentes lo veamos y tengamos paz y nos acerquemos más a Él porque el tiempo se está cortando y la iglesia está dormida. Pastor, usted que me escuche, procure entrar en esta dimensión de autoridad porque los tiempos han sido acortados. Y esto es importantísimo que nos demos cuenta el tiempo escatológico que estamos viviendo. Porque el tiempo se está cortando y eso está escrito. Y usted lo puede leer, pero usted no sabe cuánto más se está acelerando el tiempo y cuánto más se está cortando. Que esto es importante que lo entendamos. Hablamos en aquella ocasión de la inclinación del globo terráqueo con el terremoto de Chile, cómo se fraccionó el tiempo acortándose. Todo eso es parte del andamiaje para que entendiéramos matemáticamente todo lo que está haciendo. Pero ahora hay un mayor avance por un nuevo sistema que se ha instalado para cortar esos tiempos y provocar que esos tiempos se cumplan como está escrito en los jinetes del Apocalipsis. Que no lo habíamos visto, pues no era necesario que lo hubiéramos visto hasta que llegó este momento para verlos ahora, porque ahora es el momento del acontecimiento. Eventos del porvenir es Apocalipsis. Pero es importante y se los exhorto a aquellos que están por internet que se sintonicen el domingo y los que puedan venir. Aquí hay espacio, aquí hay 3 espacios iguales al que está arriba para que usted pueda entender y disfrutar de lo que vamos a estar hablando el domingo. Y es importante que usted lo tenga meridianamente claro. Estamos ionizados, como dice Ricardo, así mismo es. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a pasar tribulaciones, situaciones, problemas, angustias, dolores, todo esto, pero hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que nosotros como creyentes no le tenemos miedo a la muerte. No es que usted va a morir clavado en una cruz, como le dije el otro día, pero no le tenemos miedo a la muerte porque hemos sido, ¿qué?, redimidos por una sangre que está viva en nosotros y que nos sitúa con una identidad, con un destino y con un propósito hacia la eternidad. Por eso yo siempre le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a morir. Yo voy a vivir en la eternidad. Y eso está garantizado. ¿Y qué me lo garantiza? La sangre del Cordero y el sacrificio que yo estoy dispuesto a pagar para servirle a Él. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Nosotros somos esas personas, los que hemos creído, pero estamos pagando un precio para ello. Y es importante que usted y yo estemos dispuestos a pagar ese precio, porque te lo está diciendo ahí, claramente. Así que yo quiero que usted vea una obra terminada en lo que dice Romanos 6:3 al 5, que no está ahí, pero búsquelo un momentito. Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, aquellos que están por internet, búsquese en su Biblia la referencia de la obra terminada. Romanos 6, 3 al 5, porque esto es importante para que usted entienda la importancia del bautismo. Esto es importante. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira qué interesante. O sea que nos bautizamos en la muerte ¿de qué? Del cuerpo y la carne. ¿Me entendió ahora? Por eso es que usted que viene del catolicismo, que no entiende por qué tiene que sumergirse debajo de las aguas, lo va a entender ahora, que es importante.
Le leo otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora mira lo que dice el 4 de Romanos, del capítulo 6 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Esto es importante. Hay que bautizarse bajo las aguas. Y mira el 5 como dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Garantizado. Lo vio ahora. Aquellos que están por internet, si usted tiene duda, pregunte, porque es necesario bautizarse. Así que el bautismo, nos bautizamos en la muerte para adquirir ¿qué? La vida en la resurrección. Ahora bien, quédese con ese concepto. La pregunta es la siguiente. Yo me estuviera preguntando, ¿puedo yo entonces caminar en el poder de la resurrección ahora mismo? Sí puede, y esa es la autoridad de la sangre redentora del Cordero. Porque si Jesús no hubiera resucitado, era imposible que usted tuviera esa autoridad. ¿Lo vio? Está muy complicado. ¿Está claro? Los veo pensativos. Pregunten, yo no tengo prisa. Usted está en la autoridad del poder de la resurrección. Y usted me oye decir eso mucho, porque yo batallo mucho con guerra espiritual. Y cuando ellos verdaderamente saben que tú tienes la autoridad es porque reconocen que ese sacrificio te puso en autoridad. Carmen. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él En la semejanza de su muerte, pregunto yo, al estar hablando de que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando de yo morir a mi vieja criatura. Correcto. Y nacer de nuevo. Correcto. Que fue lo que Nicodemo no entendió. Lo que hablamos ahorita. Okay. Muy bien, muy bien. Así también lo seremos en su resurrección. O sea que tenemos que morir a la vieja criatura, morir a los pecados de la carne, para entonces poder resucitar, o sea, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y poder entonces Somos nacidos de ser nuevo. dignos del reino. Sí. Okay. O sea que nosotros tenemos que morir a lo que éramos para nacer lo que Dios dijo que seremos, que realmente somos. Porque aquello ya no existió, porque la sangre eliminó el pecado, lo destruyó, lo quitó, lo desapareció. No está escrito en el libro de las memorias. Por lo tanto, el pecado anterior ya no existe. Si no fuera así, entonces el enemigo se levanta con el dedo del acusador para acusarte del pecado pasado y no puede hacerlo. Por eso que entonces al Él morir en la cruz y derramar su sangre, nos liberó a nosotros de tener que pasar por lo mismo. Claro. Okay. O sea, esto es como el que va al ring de boxeo. Usted sabe que usualmente en los matrimonios los boxeadores se casan, ¿verdad? Y ganan una bolsa de muchos millones. Pero ¿quién va a disfrutar de esos chavos también? La esposa. La esposa dio un puño allí y se entrenó. Ninguna, ¿verdad? Tampoco tú y yo lo dimos. Jesús lo hizo por nosotros. Alaba Rey si puede. Lo vio ahora. Y solamente porque le creemos y vivimos en obediencia. Interesante, ¿verdad? Quiero Romanos 6, búscate Romanos 6, es 11:14. Sí, y creo que estoy correcto. Que Pablo hace una defensa aquí interesantísima y me puse a escudriñar esto y en el original, y él lo que quería provocar era como un dato interesante, instigar, provocar hacia los judíos lo que hizo Jesús por nosotros siendo gentiles. Mira cómo, te lo voy a decir aquí, mira aquí. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor Jesús nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Bueno, ya había el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Cristo como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios
como instrumento de justicia. Wow, ahí, párate ahí. Instrumento de justicia somos nosotros porque ya fuimos justificados por la sangre del Cordero delante de Dios. Ahora bien, ¿qué significa eso, instrumento de justicia? Romanos 11:14. Ok, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que ya nosotros, al estar bajo la gracia, nos arrepentimos y volvemos a funcionar con la autoridad que Dios había establecido en nosotros. Dale el 13 otra vez para explicar algo del 13, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad. Y aquí es importante que lo entendamos. Usted pierde la autoridad cuando empieza a ser instrumento pecaminoso, cuando usted empieza a delinquir la palabra de Dios, cuando usted empieza a murmurar de la palabra de Dios, cuando empieza usted a quejarse hacia el prójimo y a maldecir la vida y a criticar. Se convierte en un instrumento de inequidad. Y esto es bien importante, porque su vida tiene que estar completamente limpia para que sea un instrumento de justicia en todo momento. Ya Dios te justificó para la limpieza de tus pecados, pero nos toca a nosotros vivir en la justicia correcta. Nos toca a nosotros vivir en la santidad correcta y ser instrumentos de justicia. Entonces dice, si no presentaos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Vivos por qué? Porque estamos vivos en el espíritu, pero estamos muertos a la carne, estamos muertos al intelecto, estamos muertos a la desobediencia, estamos muertos a las cosas que nos gustaban antes. Estamos entonces vivos para Cristo y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Entiendes? El instrumento de justicia somos nosotros mismos en obediencia, que mantenemos la justicia que Él nos dio delante del Padre a través de su sangre. ¿Lo vieron? Por lo tanto, es un deber supremo el que mantengamos la posición de ser instrumento de justicia siempre. Eso significa nuestra limpieza almática, no pensar mal del otro, no acusar a aquel, criticar al otro, hablar mal de aquel, sentarme a comer para hablar de fulano, sutano, mengano y perenceo o de la mujer del otro. No, aunque estés mal, no te da derecho. Porque tú no puedes juzgar a nadie, sino con la misma vara que estás juzgando será juzgado impíamente, siendo cristiano entre comillas. ¿Usted me entendió lo que estamos hablando? Sí. Tenemos que estar como instrumento de justicia. Carmen. Entonces entiendo yo que morir a la vieja criatura, por lo menos en mi profesión en enfermería se habla de repattern. Sí. Es como... Vamos a traerlo a la tecnología que hay ahora. Tenemos un software sí. Que es la vieja criatura. Sí. Y entonces tenemos que coger ese software y sacarlo de nuestra mente para meter un nuevo software que tenga todo lo que es la nueva criatura. Y al hacer eso, todas estas obras negativas de que habla la Biblia que no podemos hacer, no pueden estar en ese nuevo software. Ahora, la pregunta es que yo estoy metiendo en el cassette de mi mente si realmente yo morí a la vieja criatura y estoy en la nueva criatura. O sea, tengo una nueva programación mental. Entonces, tendría yo que estar todo el tiempo examinando qué sale negativo en mi mente, porque el enemigo está todo el tiempo tirando los dardos. Eso es así. Y ahí es que entonces tengo que estar bien alerta, porque no estamos en tiempos para perder el tiempo. Sí, es así. Es así, es muy bueno el comentario, porque nuestro alimento, como yo siempre le digo, tiene que ser la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, créame que el mundo le va a llenar su mente de basura. Eso no va a fallar. Eso no va a fallar. Y la basura lo va a dejar anclado terrenalmente, aquí almáticamente, y ese peso que se siembra almáticamente, que se llama pecado, lo va a dejar anclado en la tierra. Cuando llegue la trompeta, su cuerpo no va a ser levantado, su espíritu y su alma, porque el peso del pecado lo mantiene gravitando continuamente en la tierra y pegado a la tierra. Por eso nuestra mirada no puede estar en las cosas terrenales, no, sino en las cosas de valor eterno,
que son las que van a permitir que el andamiaje que tenemos encima no pese nada. Cuando sople la trompeta, nos podamos ir hacia arriba. Esto está bien claro. ¿Y por qué? Todo por la sangre del Cordero. ¿Perdón? Tiene que salir y Dios nos perfecciona. ¿Por qué desde la sangre de Abel y de Caín todo esto se fue superando etapa por etapa, siglos por siglos? Porque Dios quiere llevarnos a una etapa superior de perfección. Y por eso el primer Adán ya él sabía que iba a pecar. Él lo sabía, pero ya él tenía programado, por eso le traje los versículos, desde antes de la fundación del mundo, que él iba a tener que encarnar en su Hijo Jesús todo hombre y todo Dios para poder redimir al hombre y restaurar la obra original que se perdió con Adán. Por eso cíclicamente estamos cada vez mejorando hasta llegar a la perfección de la estatura de un varón perfecto en Cristo, Señor Jesús nuestro. Y eso terminará en el cielo. Pero procuremos que podamos llegar al cielo. Esto es importante. Estamos aquí claros, ¿verdad? Apocalipsis 1:5 nos da una demostración del mayor amor por la humanidad. Y es importante esto que dice Apocalipsis 1:5. Y dice, y de Jesús el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué te lavó? Con la sangre. No cualquier sangre, no fue la de machos cabríos, no fue la de toro, fue la sangre de Jesús. Te lavó, lo dice claramente. Quiere decir que cuando usted lava algo, aquello que existía ya no existe. Aquel pecado que te acusaba ya no está. Solamente está en la mente del hombre que viene a culpabilizarse porque no ha entendido la redención del poder de la sangre sobre su vida. La sangre de Jesús. Cuando entiende la redención de la sangre de Jesús, entonces ni se ocupa del pasado, porque aquello quedó como una historia que no tiene actualización ninguna. Simplemente sirve de una experiencia para no cometer los mismos errores. Y eso se queda que sin vigencia, pero con un conocimiento pleno para una superación de no volver al mismo error. Esto es importante que usted lo pueda entender. Esa superación para no volver al mismo error puede darse en nosotros a través de el arrepentimiento que no tiene sustitución, para no volver a caer en lo mismo y entonces entregar lo que somos al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios en nuestra alma toma acción, entonces nuestra alma totalmente es redimida. En nuestra alma es donde Dios trabaja con nosotros, donde está el asiento de nuestras emociones, ira, coraje, contienda. Y está en la parte, si usted la trabaja inconsciente, y Él la trae del consciente, del inconsciente al consciente, para que usted pueda declarar las obras desagradables y muertas, para que sean limpiadas de nosotros a través de la confesión y la eventual corrección. Porque si no hay corrección con el arrepentimiento, estamos en lo mismo. O sea, usted se arrepiente y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, es que usted no ha entregado lo que tiene que entregar. Usted tiene que entregar el libre albedrío que Dios respeta. Pero usted tiene que entregarlo porque ha entendido el amor de Cristo a través del derramamiento de la sangre. Cuando usted puede ver esto, entonces usted libremente lo hace sin pesar alguno y más rápido que ligero, porque sabe verdaderamente que Dios lo ha salvado y lo ha redimido. Lo hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es importante porque tiene una nueva identidad, un nuevo poder. Usted no se puede quedar con la sangre de macho cabrío. Tiene que entrar la sangre de Cristo. Porque aquella sangre no te va a salvar. Esta sí. Amén. Es importante que lo entendamos. Dice Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es Juan, el vidente de Pasmo, hablando aquí en Apocalipsis. O
O sea que el lavamiento de esto que estamos hablando es un lavamiento almático, espiritual. Lo grande de esto es que ese lavamiento almático, que es a nivel espiritual, se hace sentir sobre la carne. Esto es lo importante. Y lo recibimos por la fe en la cruz del Calvario. O sea que todo esto es por la fe. Y hace que usted se sienta liviano. Cuando usted nace de nuevo, usted se da cuenta que puede ser como una pluma de gallina que se queda flotando en el aire. Yo le decía a mi esposa, yo me siento así. Ella decía, sí, está con tu porquería. Pues yo me convertí primero que ella. Usted sabe que ella hacía el rosario en la iglesia católica. Y esa limpieza almática te pone tan liviano a ti y te hace tan feliz que tú dices, esto es un gozo supremo que no hay nada que lo pueda describir, porque son experiencias individuales de un trato supremo con Cristo en la limpieza almática de todo nuestro ser, que en fe lo recibimos a través del arrepentimiento genuino de corazón. Esto es lindo. Por eso es importante entender lo que significa todo esto. Mira Apocalipsis 5:9. Ya el tiempo no me va a dar para más nada. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Nos ha redimido a quién? A nosotros, los que hemos creído, para Dios. De todo que linaje, lengua, pueblo y nación. O sea que nos separó de todo y nos hizo una nación santa, pura, limpia y sin mancha, la cual tenemos que cuidar nosotros para mantener el sacrificio vigente, actualizado, vivo, de poder y autoridad de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Lo vieron o no? Muy rápido. Es que lo tengo metido así mismo se lo digo. Eso significa que somos pueblo escogido por Dios. Cuando usted vea que las tinieblas se levantan, yo hago la diferencia porque el que me llamó a mí te derrotó a ti. Y yo estoy ceñido por él. Y esa autoridad usted tiene que vivirla, creerla y por fe sostenerla. Cuando usted la sostiene por fe, mi hermano, y usted ora lo que Dios le manda en el Espíritu, créalo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Y por eso usted ve que cuando entra en guerra espiritual, el demonio va a decir, pero ¿quién tú eres? O sea, que tú lo vas a sorprender. Y él no puede saber quién tú eres. Y cuando usted se mete en una dimensión espiritual oral, usted escucha las conversaciones de ellos y dice, el que te abre el oído es Dios. No somos nosotros. No vaya a creer eso. Es Dios. Y Dios te dice, esto es lo que hay y esto es lo que viene. Y tú dices, pero ¿y cómo? Porque Él lo sabe todo. Cuando Dios intercede en el segundo cielo, para que usted tenga conocimiento de esto, cuando Dios intercede en el segundo cielo, el ángel de Dios se hace invisible a ellos. Qué locura, ¿verdad? Pero es así. Y por eso cuando tú vas a guerrear, dices, pero ¿quién tú eres? ¿Cómo tú sabes esto? Me pasó ayer en la esquina con Luis Aler. El pichoncito decía, ¿pero quién te dijo eso? Dice, lo habló Dios. Yo no le dije que yo lo hablé, que yo lo escuché. Y lo habló Dios. Pues a mí quien me lo dice es Dios. Y trató de hablarme ahí para imponerse. No es que lo estaba tocando, es que le quería hacer una trampa. Pero como lo tenemos cubierto, Dios me reveló. ¿Usted me entiende? Y así es todos nosotros. O sea, esto no es porque es Luis Aler, puede ser para cualquiera de nosotros. Porque todos nosotros podemos ser atacados, pero tenemos la ventaja si sabemos lo que estamos haciendo. Esto es, Yesenia. Rapidito, pastor, el Apocalipsis 1:5 cuando dice, y a los que amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, la belleza de Jesucristo salta a nuestra vista. Salta para eterna salvación con Amén. esta porción bíblica. Amén, amén. Sí, porque acuérdate que cuando ella habla de lavado, si usted lava la ropa del fango, ya usted no sabe dónde está el fango porque se quitó y usted no puede identificar con qué se contaminó. Pues así mismo el enemigo no puede saber quién tú eres, ni con qué te habías contaminado porque ya eres libre, eres irreconocible para él. Él tiene la ficha de tu pasado, sí la tiene. Y conoce tu talón de Aquiles, claro que sí. Pero Dios lo quitó, porque ya tú eres otro, tú naciste de nuevo. O sea, esa sangre te reconstruyó completa a cada persona
y te hizo valorizar lo que Dios destinó que iba a hacer contigo, no lo que tú eras. Que tú eres médico y tenías 3 especialidades. No, mira, mi hermano, eso no vale nada. ¿Me entiendas? Eso no vale nada. Es lo que Cristo dice que tú vas a hacer. Yo no sé si lo estoy explicando bien, pero esto es importante, porque los títulos, bueno, ustedes saben, en mi oficina, y se lo he dicho cada rato, yo no tengo ni títulos, ni los viejos, ni los pasados, ni los nuevos. El único es un cuadrito que dice, todo el que entre a esta oficina que cree en Dios será manejado por el poder del Espíritu Santo para su propia bendición. Ese es el diploma. Biblia. Más nada. Más nada. No hace falta más nada. El conocimiento lo tienes ahí, Dios te lo actualiza. Más nada, pero tienes que hacerlo como Dios dice. Esa es la clave. Ahí que está Carmen y Luis. Yo entiendo que cada hijo de Dios viene aquí al mundo con un propósito, ¿verdad? Vamos a decir, una misión. Y a veces escogemos profesiones, pues porque son las que están de moda, son las que más convienen, pero no miramos a ver si Dios está de acuerdo con eso. Lo malo no es la profesión, es si eso es el propósito y el plan que tenía Dios para mí. Porque si no es así, entonces estoy en el camino errado. Claro. Y a veces nosotros como padres cometemos el error de guiar a nuestros hijos a ejercicios de profesiones que ellos no sienten que es su propósito. Claro, y ese error es bien frecuente. Y hay que enseñarlos a buscar la asesoría de Dios en eso, porque si no vamos a estar todo el tiempo ejerciendo algo que no te sale de adentro, y el plan de Dios es el que tiene la prioridad. Y cuando realmente es una profesión X, la que sea, por ejemplo, yo me disfruté ser enfermera, porque me encantaba el servicio. Cuando te sale de adentro, entonces la puedes ejercer con ese amor que viene de Dios y te hace ser más, hacer más cosas de lo que la misma profesión te enseña. Sí. Y ahí es hacia donde uno debe de llevar. En el caso suyo, la misión suya era ser predicador, llevar la palabra. Y entonces, pues, mire, había una ahora que dicotomía. Carmen, y voy a entrar en esto y para terminar con esa palabra que está ahí, eso es correcto, Carmen, gracias. Luis Ale, iba a hablar algo. Sí, pastor, tocando el tema de la sangre de Cristo, todo lo que está hablando en esta noche, pensaba yo, meditaba que cuando yo fui ministrado de liberación, yo tuve 22 años en el ocultismo, 22. Para los fines de los que están en internet, sepan que él fue ex sacerdote satánico, ahora es siervo del Señor del Altísimo. Amén, tuve 22 años pero en está satanismo. hablando con Amén. experiencia de lo que dice. Amén, y esta experiencia fue tremenda porque recuerdo que cuando me ministraba liberación por 3 años y medio, no fue una semana, un mes, 2 días, 3 años y medio ministrándome liberación, comenzando en Orlando, Florida, y luego terminando en Puerto Rico, por sanidad interior, perdón de pecado, aceptar el perdón de Dios, reconocer el poder de Cristo. Pues ellos estaban trabajando conmigo en la reconstrucción de un alma fragmentada. Sin embargo, cuando un pastor vino con el conocimiento del poder de la sangre y comenzó a hablar de la sangre, algo en mí comenzó a revolucionarse y a temblar, que estaba oculto, porque la sangre de Cristo es vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y la sangre de Cristo, que es vida, es vivificante. Pues comenzó a traer vida a mi vida muerta, ¿verdad? Y me restauró y me transformó y me cambió. Pero yo miraba ahorita aquí lo que es 1 Corintios capítulo 11, versos 23 a 25, que es la cena del Señor. Y Satanás, yo tengo el final eso, sí. Satanás imita mucho lo que es la Santa Cena, la imita con carne humana, porque Cristo dice, toma mi cuerpo, que por ustedes es partido. Eso dice en la iglesia, pero en la iglesia satánica es carne humana. Entonces, y tomar esta copa, la sangre que por ustedes es vertida, se toma sangre humana allá. Pero el simbolismo de esto, de Cristo, aquí en 1 Corintios 11, 23 a 25, es que Cristo ya estaba hablando que iba a partir su cuerpo para nosotros, para darnos victoria, y que iba a impartir su sangre en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, que traspasan su costado con la lanza, sale sangre y luego sale agua. Tipo de bautismo de las aguas, aleluya, siento la presencia de Dios. Y la sangre de Cristo, que fue toda derramada, salió toda la sangre del cuerpo. Él vertió no una gota, sino toda su sangre, se entregó todo. Y la sangre comenzó a redimir la tierra, a traer redención desde Getsemaní.
cuando tocó la tierra. Así mismo. Porque dice la palabra que la tierra se hace maldita a causa del pecado de los Del hombres. pecado del hombre. Y la sangre de Cristo ya estaba tocando el polvo con el cual se formó el hombre. Exactamente. Aleluya. Bueno, Exactamente. Muy bien. Lo traigo al final, pues, pero eso mismo, en síntesis, es lo que él dijo. La esencia es esa. Vamos a terminar con este versículo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Quiere decir que el único que Dios le dio la autoridad para poder abrir ese libro fue porque pagó el precio de sangre para la salvación de la humanidad. Con esto vamos a cerrar, porque estamos a mitad del material, pero es importante que lo que dijo Luis Arel usted lo atesore, porque con eso vamos a cerrar. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede decir aquí, preguntar. ¿Estamos todos claros? Guido, adelante. Tremendo. Buenas noches. Mira, pastor, lo que yo vengo es hablarle sobre un regalo que me dio Emanuel. Gracias a este regalo, a lo que usted está diciendo en esta noche, yo he entendido todo. Primero, todo lo que usted está hablando está aquí. Sí, sí. Pero uno por uno. Mire, esto es lo que estaba hablando, de que todo lo que está subrayado por nosotros hoy, que mi esposa estaba ahí, que esto hablaba, y ella decía, pues si yo lo leí, y está buscándola acá. Enseña el título para que lo quieran comprar, lo puedan comprar. Se llama Los 7 lugares donde Jesús derramó su sangre. Sí. Este libro es poderoso. De lo mismo que usted está hablando, todo lo que usted ha dicho ahí, está por hasta lo mismo, casi. Sí, está claro, es la Biblia. Casi los mismos libros en Apocalipsis, todo está ahí. Le digo, se lo recomiendo porque por lo menos yo, que no tenía mucho conocimiento, Ayuda. lo he aprendido bastante con él. Así que, Y le ayuda porque es Biblia sometida en ese libro. Los 7 lugares de la sangre, que se derramó la sangre, es la perfección almática nuestra. Qué lindo. Y por ahí, bueno, no vamos a entrar en eso, pero algún día, a ver si el pueblo va a tocar, si nos da tiempo para la próxima vez. Y nos tenemos que ir. Vamos a orar, aquellos que están por internet, si usted le sirvió esta información, deje saber si esa información fue útil para mantener coidonía con usted y comunicación. Y si tiene que aportar algo con respecto a esto, bienvenido, lo puede escribir, que también será usado. Y queremos orar porque sé que tenemos el tiempo finito por la cuestión del lockdown del gobierno de Puerto Rico para los que están en otros países, y cumplimiento de la ley estamos. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Luis, cierra esto. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido hablarle de tu palabra para bendición. Sí, Señor. Padre, te adoramos, Padre, y bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos gloria, Señor. Sabemos que estás trayendo una revelación del poder de tu sangre a la iglesia para empoderarla para este tiempo. Gracias, Dios mío, por la revelación que traes a nuestras vidas. En esta palabra sea una semilla del reino, Señor, que llegue a nuestro corazón y el enemigo no pueda arrebatar. Declaramos en esta noche victoria sobre nuestras vidas, Señor. Que el conocimiento y la revelación que estamos obteniendo de tu Espíritu Santo, Señor, traiga sanidad, liberación a nuestras vidas, Padre, y empoderamiento en todas las áreas. Que traiga un avivamiento, Señor. Sí, que comencemos nosotros, Señor, a vivificarnos con tu palabra, reconociendo el poder y la autoridad que nos da la sangre del Cordero. Porque nosotros no estamos ahora mismo venciendo al enemigo, él está vencido y derrotado. Estamos recordándole su derrota, Señor, y así es que vencemos. Vencemos recordándole a él cómo fue derrotado desde la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Señor, saldremos de este lugar, pero no de tu presencia. Tu presencia queda en este lugar y va con nosotros a nuestros respectivos hogares, Señor. Y sabemos que allá tu presencia está esperándonos, Señor, para continuar ministrándonos y que podamos nosotros, Señor, internalizar esta palabra que es poder y autoridad que estamos recibiendo, llaves del reino en este tiempo, Señor, para lo que viene, para lo que la iglesia está preparada, para que esté preparada, Señor, para enfrentar todas las cosas, Señor, con revelación y en el nombre poderoso de Jesucristo establecer tu reino. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos. Amén. Denle un aplauso al Señor.